Entre cardos y narcisos. Escrito por Yuriko Yokinawa. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 8, parte 4. Esto hay que celebrarse. Tenemos en nuestra compañía el mejor actor de Broadway. A partir de hoy, el Teatro Royal será su segunda casa. La secretaria acercaba la bandeja de copas para los abogados, testigos e interesados. Brindaban por el contrato que se había firmado minutos atrás. Terry tendría exclusividad por 5 años en la empresa y solo trabajaría en Londres. Se renovaría cada 5 años y se haría cambios en caso de que así lo solicitara al finalizar la misma. Con libreto en mano, Terry leía el guión de Macbeth sentado en la orilla del lago Serpentine en Hyde Park. Sabía de memoria esa magnífica obra. Había sido intérprete de algunos personajes hasta que realizó el protagónico. Muchos años de esfuerzo y dedicación le habían permitido gozar de ese privilegio. Amaba el teatro, corría por sus venas esa pasión que su madre le había heredado. Colocó el libreto en el pasto con las primeras hojas secas que anunciaban la cercanía del otoño. Sus vacaciones se habían alargado. Recordaba la frustración de no haber sido llamado de inmediato a la compañía. Por un momento creyó que tendría que cambiar de oficio. Como siempre, Candy lo alentó. Ahora era ella que trataba de quitarle la vulnerabilidad de estar en Londres, sobre todo el de encontrarse con su padre. Ya se había topado con el conde Chesterfield. No se sentía preparado, pero en el fondo deseaba reconciliarse con él, pero no sabía cómo. Su orgullo e inseguridades se interponían. Lo que sabía de su padre era por los medios de comunicación. El otro inconveniente personal era la inseguridad de cómo ser papá cuando no tenía trabajo. Quería poner el mundo a los pies de su familia si fuera posible, ser un buen padre sin caer en las exageraciones. Todavía no nacía su hijo y ya se veía consintiéndolo e incluso tratando de ser parte de las atenciones de su esposa. ¿Cómo soñaba ese momento? Muchos años deseando con hacer crecer la familia. Dios, la vida y la naturaleza eran tan sabias que les concedió el deseo en el momento justo, cuando su esposa se había liberado de las cadenas del pasado. Nunca pensó que pasaría por ese estado emocional cuando planeaba con Candy mudarse a Inglaterra. Ahora ya tenía el contrato firmado y en cuanto a la paternidad ya lo había platicado con ella. Materialmente, el niño tendría hasta el más mínimo capricho si lo deseara. Ellos, los Arley y Eleanor, se lo darían. Pero eso no era una buena idea. Lo que importaba era el amor, el tiempo, los valores y la educación que ellos le pudieran brindar, y eso a ellos les sobraba. Era un hijo amado y deseado. Pecosa, déjame decirte que cada día te pones más hermosa. Terry acariciaba el vientre que apenas empezaba a ser perceptible. ¿Te parece si la semana que viene vamos de compras? Debes estar cómoda conforme vayan pasando los meses. Me gustaría ayudarte a escoger los vestidos de maternidad. Está bien, amor. Es mejor ahorita que ambos tenemos tiempo. Tú ya estás con los ensayos y yo empezaré con exámenes. Además, también debemos adquirir abrigos para el invierno, entre otras cosas. Quería comentarte también que Annie nos invitó a apoyarla en el orfanato donde presta sus servicios de caridad. Solo serían las fechas decembrinas. Sería realizar lo que hacemos en el hogar de Pony. Ellos no irán a América. Este año todos vendrán a Londres. Eso incluye a la tía abuela. Los Ligan no asistirán. ¿No se te hace extraño? ¿Dónde va la tía Elroy? Van ellos. Candy acariciaba lentamente el brazo de su esposo con un dedo mientras la cabeza de la rubia estaba recargada en el pecho de él. Terry se removió, puso los ojos en blanco. Los Ligan eran el último tema de conversación que pudiera desear hacer. Candy guardó silencio por un momento. Ya habían discutido ese tema y habían pactado no hablar de esa familia. Candy le dio un beso en el torso y Terry apretó el abrazo con un beso en la cabellera de ella.
Un buenas noches y un te amo se dijeron antes que Morfeo los acunara en el mundo de los sueños. Terry era el primero en despertar. Se aseaba y se dirigía a la cocina a preparar el desayuno, en lo que Candy se arreglaba. En su mente recitaba lo aprendido de los libros de medicina. Su esposa luego le decía envidiarle la mente tan pródiga que tenía para comprender y memorizar con facilidad cualquier cosa que le pusieran. Él le facilitaba sus estudios. Y eso se lo agradecía, aunque sea estudiando estaban juntos. Los sábados después de las prácticas del hospital se iban a pasear y el domingo en la tarde permanecían en casa disfrutándose. En el jardín, jugando, platicando, cualquier cosa que hicieran era único y especial. 2 meses pasaron. Los Granchester apenas si se veían. Estaba cerca el estreno. Desayunaban juntos. Él la dejaba a la universidad y regresaba a casa a repasar el libreto para luego dirigirse al teatro y a los ensayos. Cuando él volvía a casa, ella estaba estudiando o haciendo un trabajo. En ocasiones la encontraba dormida sobre el escritorio. Sus 5 meses de embarazo le estaban cobrando factura. Ya no tenía náuseas matutinas desde que terminó su primer trimestre. Ahora era la hinchazón en las piernas. Era parte de los síntomas por llevar a su hijo sin contar otros que tenía, y no eran visibles. Ella nunca se quejaba y él solo se dedicaba a hacerle el momento lo más placentero posible, sin importarle el cansancio que el actor también tenía. Candy caminaba lentamente tocándose su prominente vientre. Un bostezo por los desvelos y unos buenos días se hicieron presentes sin contar que su estado le hacía padecer de somnolencia. Terry estaba terminando de servir unos hot cakes con fruta picada acompañada de yogur y jugo de naranja. La rubia se relamió los labios y esbozó una sonrisa. Le dio un beso a su esposo. Una mordida en el labio inferior le indicó a Terry que ella deseaba algo más que eso. Si por él fuera, le haría el amor en ese mismo instante. Él respondió del mismo modo para terminar con un beso en la mejilla. Retiró la silla para que ella se sentara y desayunara. En la conversación del momento le dijo que le pediría a Archie un chofer de confianza para que fuera a buscarla a la universidad y llevarla a casa. Ella se tornó renuente. Le dijo que eso no estaría en discusión. En el trayecto, Terry le decía lo mismo, pero con otras palabras, hasta que aceptó. Solo sería temporalmente. Terry ya no la dejaba en la entrada de la universidad. Ahora lo hacía en la puerta de su salón de clases. Le entregaba su maletín y bolso. No había muestras abiertas de afecto, solo un abrazo, miradas y sonrisas cómplices. Candy era envidiada por las escasas compañeras que tenía. A simple vista no era una persona de bajos recursos. El día que se presentó con sus compañeros fue honesta con todos, felizmente casada y en la dulce espera. Algunos de ellos pensaban que había utilizado su posición para ingresar a Cambridge y tener sus prácticas los fines de semana. No faltó quien manifestara inconformidad a la rectoría por tal decisión. La respuesta fue determinante. Las decisiones tomadas por la Dirección de Medicina son incuestionables e irrevocables. El perfil de la alumna White cumple con las características de una estudiante de las ciencias de la salud. Candy no omitió nada a la hora de llenar la solicitud de ingreso. El hecho de estar embarazada podía ser un impedimento, pero su examen de conocimiento indicaba que sí tenía la capacidad de ser una futura médico. El reto sería que llegara a concluir el semestre. Luego de discutirse el tema, ella fue aceptada. Candy pasaba por desapercibido a ese tipo de detalles. Nadie le había cuestionado su estancia o la posibilidad de que hubiera sido recomendada por alguien ajeno a la Universidad de América. Ella siempre estaba enfocada en sus estudios, platicaba lo mínimo con sus compañeros masculinos, salvo el caso que fueran relacionados con temas de la clase. En cuanto a sus prácticas, siempre daba lo mejor y dedicación de sí misma. Había ganado la simpatía de los pacientes y de los médicos residentes. Estaba más allá de la mitad del camino. Era una mujer plena, digno ejemplo de los cambios sociales del género femenino. Al fin viernes. Se estiraba con pereza la rubia luego de concluir sus actividades escolares. Enfocó su mirada en la banca en que Terry solía esperarla. Desde que su esposo le había dicho que le pondría chofer, ya no iba con la frecuencia de antes a la universidad. El horario de los ensayos se había alargado porque estaba próximo el estreno. A veces coincidían cuando ella realizaba actividades escolares.
Otras no, porque se iba a dormir. No era pereza de esposa consentida, sino que apenas si le quedaba energía con el embarazo. Estudiar y tener en orden la casa, sus prácticas escolares y atender a su esposo era algo titánico. Los dos contribuían en las labores del hogar, pero era ella la que tenía el control de esta. Un beso en la mejilla y un ya llegué, para luego dirigirse al cuarto de baño, asearse y dormir abrazando a su rubia pecosa. En las mañanas se ponían al día en el desayuno como en el trayecto a la escuela. Saludó a Rodolph, el hombre abría la portezuela del vehículo para que Candy abordara. Señora, el señor Graham me ha pedido recordarle que hoy será el estreno. La espera en la hora indicada. Cualquier inconveniente que haya, llame a la compañía. No importa si es urgente o no. Candy le agradeció por el mensaje. Con sumo cuidado y, conforme avanzaba la unidad, se tocaba el vientre. Ya sentía los movimientos del bebé. Mentalmente le decía a su hijo que pronto escucharía la actuación de su padre. Un gracias le enviaba a su esposo por ponerle a Rodolph. Se sentía cansada y con sueño. Manejar hubiera resultado contraproducente. En la primera presentación asistieron la crema y nata de la sociedad londinense. Candy apreciaba la obra en la platea principal. Un acomodador le dio un sobre en cuanto empezó el intermedio. Lo miró por ambos lados. Estaba en blanco. Quizá Terry había tenido el detalle de hacerle una invitación a cenar después de la función. Señora Graham, la espero en recepción. Richard Granchester. Candy miró a sus lados discretamente, guardó el sobre y fue a su destino. Conforme caminaba, hacía ejercicios de respiración para guardar la calma. Si por ella fuera, correría. No imaginaba que tan pronto se encontrarían. Terry ya le había platicado acerca del conde Patrick Chesterfield y de las posibilidades de encontrarse en la función. No entendía por qué recurría a ella. No quería irse a los extremos. Él ya los había separado una vez, pero también que ya no lo había vuelto a buscar. Además, ya lo había perdonado y Terry estaba en ese proceso. ¿Acaso el duque sabía de que sería abuelo? No lo sabría si no lo averiguaba. Candy lo identificó inmediatamente. Él le daba la espalda. Portaba en la mano una copa de champaña mientras miraba el afiche de la obra. Terence Graham, como el personaje de Macbeth, con la espada desenvainada, bañada en sangre, subiendo una escalera que finalizaba en un trono. El duque tomó un sorbo de su bebida. Una suave voz le habló con timidez. El aristócrata volteó. Su rostro sereno e impasible se mostró con una expresión de sorpresa que no pudo disimular. Cerró inmediatamente la boca. Él la saludó como lo dictaba el protocolo. Los dos conversaron por 10 minutos frente al cartel del protagonista. Richard Granchester había esperado el regreso de su hijo por voluntad propia. William Arley lo había acorralado prácticamente. Negocios eran negocios. Aceptó dejarle el camino libre, pero en el fondo casi apostaba y estaba más que seguro que su primogénito volvería en cuanto se le acabaran sus ahorros al no tener su antiguo estilo de vida. Eleanor no arriesgaría su imagen para llevarlo a vivir con ella, y aunque discretamente quisiera apoyarlo económicamente, Terence no le aceptaría un solo centavo. Le dolía en el alma que padeciera, pero con el tiempo dejó de tenerle compasión para convertirse en admiración. Empezar de cero como telonero y vivir con lo necesario e indispensable para que con el tiempo desplegara sus grandes alas como cual águila que emprende el vuelo por vez primera, conquistando el cielo de los escenarios. Terence Graham había obtenido el éxito en algunos meses. Un año fue suficiente para obtener su primer protagónico, y como espuma de un buen vino, fue creciendo hasta que su nombre se internacionalizó. Estaba orgulloso. Le había dado una gran lección, y ahora que presenciaba cómo se apoderaba de la piel de su personaje, aplaudía desde el fondo de su corazón el carácter de su hijo, de luchar por sus ideales y por el amor. Un amor que no aprobaba. Si él no hubiera experimentado ese sentimiento, diría que no existe, que solo es producto del imaginario de los poetas. Lo importante era mejorar la descendencia, ganar posición social entre pares y Candy, aunque perteneciera al clan Arley y tuviera poder económico, no dejaba de ser una huérfana. Los Granchester tenían poder adquisitivo, político, social, diplomático,
presencia e influencia hasta con los mismos reyes ingleses. Terence tenía su futuro asegurado, era digno portador de llevar el apellido y ponerlo en alto. Simplemente era el primogénito, su sucesor. Pero Terry se casó teniendo su mayoría de edad, cuando era un actor reconocido. Después de varios años de lo que fue una relación adolescente y que, para su criterio, sería fugaz. Ya no había nada que hacer. Él era un adulto que tomaba sus propias decisiones. El duque esperaría el momento idóneo para llegar con su hijo. Lo dejó libre y luego se interpuso la Gran Guerra. Posteriormente el matrimonio de Terry y después de ello casi 4 años transcurridos, él vuelve a Londres a probar suerte en su ramo. No podía creer que su amigo el conde Patrick Chesterfield le dijera que lo había visto en el consorcio de su familia política. Decidió no mandarlo a investigar. De antemano sabía que en cualquier teatro lo iba a encontrar, y como fue, meses después se encontraba en la primera presentación de la obra de Macbeth en el mejor palco del lugar, donde podía tener la vista tanto del escenario como de las plateas. Tenía conocimiento de la ubicación de la rubia. De su frac sacó el sobre que había redactado con antelación y se lo dio al acomodador para que lo entregara a su destino. Bajó inmediatamente cuando terminó el primer acto. Se dirigió al bar por una copa. Caminó unos cuantos pasos. El afiche de la obra lo atrapó. Mientras lo observaba comprendía que su hijo jamás tomaría el ducado. Quería pedirle a Candy que fuera su intermediaria. Incluso le ofrecería una buena oferta monetaria para que lo dejase en libertad. Tenía tantas contradicciones encontradas. El duque no dudaba en sus decisiones. Quería recuperarlo a como diera lugar, y la opción correcta sería por las buenas, y eso incluía respetar el matrimonio de su hijo. ¡Qué dilema! Tomó otro sorbo a su bebida. Esperaba que Candy se presentase. Duque de Granchester, buenas noches. Soy Candice Graham. Una suave voz le devolvió a la realidad. La dueña de esa dulce dicción estaba a unos centímetros atrás de él. Volteó. No dejó caer la copa a pesar de su impresión. La había barrido con la vista y se posicionó en su vientre para luego enfocarse en el rostro de ella. Tenía entendido que no tenían hijos. Había pensado que ella era incapaz de concebir, pero por lo visto se había equivocado. Buenas noches, Candice. Temía que no viniera. Le agradezco hacerlo. Richard tomó su mano y besó los nudillos de la dama. No le quitaba la mirada. Veía en ella la transparencia de su alma. Candy dio un par de pasos adelante para estar a la par del duque y estar frente al afiche de la obra. No tiene nada que agradecer, duque de Granchester. Terry se pondrá feliz de saber que vino a verlo. Su intuición no se había equivocado. Ella era una gran mujer. Cualquier esposa ofendida habría reclamado todo el mal que había hecho. Se había dejado llevar por un anónimo, por sus orígenes, incluso por la edad. Ese amor de adolescente había madurado en su juventud. Era tiempo de redimirse ante ellos. Ya no solo necesitaba el perdón de su hijo, sino el de ella también. Respetaría el matrimonio y de las decisiones que tomasen. Como padre, lo guiaría, aconsejaría, le daría el amor que nunca le manifestó con palabras. Con su nieto sería el mejor abuelo del mundo. Ni siquiera los nietos de sus otros hijos le habían provocado tanta felicidad. Me había dicho que usted vendría a la obra. Bienvenido sea en su mundo actoral, así como a nuestro hogar. Otra vez se había quedado sin palabras, impresionado por tanta humildad y sencillez. Platícame de Terry y su pasión por el teatro, por favor. Candy sonrió y con todo el orgullo que tenía por su esposo, le habló de su amor por las tablas, y los pocos minutos que restaban para que terminara el receso, Richard le suplicó que intercediera con Terry, a lo cual Candy le contestó: él lo ha perdonado. La obra fue ovacionada. No habían visto a un Macbeth tan radical, frío y calculador a sus fines con hambre de poder. Una pequeña celebración se realizó posterior al evento. Los Graham estuvieron en el brindis y se retiraron a su casa. Aunque Candy dijera que se encontraba bien y en óptimas condiciones como para estar otro rato, Terry optó por retirarse. Ella debía descansar. Había tenido un día muy largo y el sábado muy temprano debía estar en el hospital haciendo sus prácticas.
Terry había recorrido 2 cuadras. Platicaba con ella sobre su experiencia del primer día. Como no tenía respuesta a su conversación, la miró de reojo y vio que se había dormido. Con mucho cuidado la bajó y la llevó a su habitación. Con mucho cuidado la cambió. Él tomó un baño para luego acostarse a su lado, colocarla en su pecho, abrazarla y dormir como todas las noches desde que se casaron. El desayuno transcurría normal. Un grito de efusividad por parte de Candy hizo que Terry tirara el jugo de frutillas y se levantara inmediatamente cuando la rubia pronunció «no», más bien gritó 2 veces su nombre. Su instinto de alarma lo hizo dirigirse a ella. «¡Siente! El bebé se está moviendo. Toca, tiene mucha fuerza. Hoy se ha despertado con mucha energía. ¡Auch! Creo que me ha dado en la costilla». Terry tocó el vientre de ella y le habló entre risillas. «Estás lastimando a tu madre. Debes ser cuidadoso». El bebé reconocía la voz de su progenitor y, como si pudiera entender sus palabras, calmó sus movimientos por unos más suaves. Terry le dio un beso y le recordó que lo amaba, y como todos los días le pidió que cuidara de Candy. Un paseo por Hyde Park, después de que concluyera el turno de Candy en el hospital, caminaban del brazo sobre la orilla del lago. Platicaban amenamente sobre su día hasta que tocaron el tema del estreno del día anterior. Esa fue la oportunidad de ella para hablar sobre su padre. Terry solo le dijo que sabía que había asistido. Sus compañeros hablaban de ello y de otros personajes de la realeza. Incluso le había enviado rosas. «Un admirador más en tu lista». «Muy graciosa, pecosa». Solo estuvieron un rato. Terry tenía que estar en el teatro. Dejó a su esposa en casa y se despidieron con un largo beso. Una semana más tarde, un vehículo de lujo esperaba a la rubia en el estacionamiento de la Facultad de Medicina. Un hombre con sombrero de copa y bastón salió del coche conforme la estudiante se acercaba. Una leve sonrisa se asomó en el rostro del duque de Granchester. Le dio alcance para apoyarla con sus cosas. Miradas indiscretas se posaban sobre ellos. El aristócrata los ignoró. Candy simplemente observó que Terry tenía algunas actitudes iguales a su padre. La rubia agradeció el gesto y, adivinándole sus pensamientos, le dijo: «Está invitado a nuestro hogar a cenar el lunes a las 8. Terry descansa ese día». Un gracias recibió como respuesta. La vida le daba otra oportunidad. Creyó que sería difícil poder tener un acercamiento con su hijo. Sabía de antemano que ella tenía algo que ver en ese encuentro. No sabía de qué manera podía pagar ese generoso gesto. Lo menos que podía hacer era brindarle toda la ayuda incondicional que necesitase. Terry llegaba a su casa como todas las noches, se asomaba al despacho buscando a su esposa en caso de que allí estuviera. La encontró estudiando para una exposición. Ella cerró su cuaderno y estiró sus brazos para que la llevara a la habitación. Luego de hacer el amor, le confirmó la visita de su padre. No había secretos entre ellos. Todos se platicaban. No volverían a cometer el error de caer en habladurías, chismes y malos comentarios. La ventaja de estar en Londres era que su sociedad era más conservadora que en América. Por lo tanto, él podía caminar por las calles sin la necesidad de usar algún disfraz. Los reporteros eran más educados. Aunque era relativamente tranquilo el mundo de la farándula, él seguía con la misma postura de no dar de qué hablar. No frecuentaba las reuniones ni eventos salvo el caso que fuera estrictamente necesario. Estaba un rato para hacer acto de presencia y con la misma se retiraba. Por su parte, Candy no tenía muchas amistades. Los pocos que le hablaban dejaron de hacerlo. Los prejuicios hacia con ella se intensificaron a raíz de que el duque de Granchester fuera a buscarla a la universidad. Uniendo cabos sobre las personas de quienes solían esperarla, aparte de su esposo, concluyeron que era una niña mimada que jugaba a la doctora. Eso no le importaba, ya lo había experimentado cuando estudiaba enfermería. No daría explicaciones, que pensaran lo que quisieran. Cuando en alguna ocasión no faltó quien quisiera poner en tela de juicio las razones por las cuales estudiaba en esa prestigiosa casa de estudios, los resultados en sus notas eran claras y evidentes, así como las prácticas hospitalarias. Candy supervisaba los últimos detalles para recibir al padre de Terry: la cena, bebidas, mesa, flores, velas, mantelería. Todo estaba en orden. Le agradeció a la señora Smith por su ayuda. De ahora en adelante ella sería a cargo. Estaba contenta,
auguraba una reconciliación. Los dos tenían la disposición de hablar, de abrir sus corazones, de perdonarse. En poco tiempo Candy conoció el alma del duque. No era una mala persona. Solo era parte de un sistema retrógrada que le exigía cumplir al pie de la letra sus mandatos. Sacó la tarta de manzana del horno. Ella lo había preparado. Era una de sus tantas recetas favoritas que la señorita Pony le enseñó. Desmoldó el pastel sobre un platón y lo adornó. Terry entró a la cocina para informarle que sus indicaciones habían sido cumplidas al pie de la letra. Él tomó una servilleta para limpiarle el rostro de Dulce. Le ayudó a quitarse las prendas de cocina mientras ella le acomodaba la corbata. Prueba fehaciente de que se encontraba ansioso. Tocaron la puerta. El momento había llegado. Los dos fueron a la puerta para recibirlo. «Bienvenido a nuestro hogar, duque. Pase, por favor». Terry tomó el sombrero, bastón y abrigo. Lo colocó en el perchero. Los hombres se habían quedado mudos. «Espero que le guste la cena. Solo ayudé a prepararlo, a excepción de la tarta. Vamos, pase, por favor. ¿Gusta una bebida?» A Candy le pasaba lo contrario. Quería cortar ese mutismo. Al igual que su esposo, estaba tan nerviosa que olvidó todo ese protocolo de bienvenida y saludo. Trató a Richard en toda la velada de manera cordial, respetuosa y con confianza. «Lo siento. Acabo de recordar que me faltó probar la sal del guisado». Candy desapareció de la estancia. Ambos hombres no pudieron contener la risa. Tomaron asiento en cuanto tuvieron sus copas en mano. Richard, al ver el recelo de su hijo, tomó la palabra. «Tienes una magnífica esposa y una gran mujer a tu lado. Terry, los juzgué mal. He sido un estúpido todo este tiempo. Ni siquiera he sido el padre que debía ser. Te pido. No. Te suplico que me des la oportunidad de redimirme ante ti, ante tu mujer. Te pido perdón por todo el daño que te hice. Perdóname, por favor, hijo. Intenté esforzarme por ser padre enviándote a los mejores colegios, dándote regalos, clases especiales, viajes, por intentar de arreglar tu vida para asegurar tu futuro para el orgullo y dinastía Granchester. Era mi única forma de decir te amo, que no te faltara nada. Reconozco que solo portaba ese título, pero no el de tu guía incondicional, al que confiaras cualquier cosa que te sucediera, algún secreto, tus temores, metas, deseos y... De haberlo sabido, no te hubiera permitido seguir tu camino. No hubiera respetado tus decisiones. Un claro ejemplo fue cuando me pediste ayuda para tu amiga. Cuando me dijiste que querías convertirla en tu esposa. Suena egoísta lo que te estoy diciendo. Sé que te has de preguntar entonces qué hago aquí si nada iba a cambiar. Eso fue en un pasado donde pretendía que fueras mi sucesor con un matrimonio arreglado, pero los años me han hecho reflexionar y arrepentirme de mis actos. Todavía días antes del estreno de Macbeth pensaba en la posibilidad de pedirte que consideraras el ducado cuando te cansaras de actuar, pero verte en el traje del personaje me di cuenta de que jamás renunciarías a ello. Luego, Candice. Me bastó ver sus ojos para saber que es un ángel que te ama más allá de ella misma. Nos ha dejado a solas para poder rogar tu perdón. El más alto noble inglés, el orgulloso e inquebrantable gran duque de Granchester, por vez primera rompía la muralla del orgullo y soberbia ante su hijo, al igual que Terry y Candy, rompía las cadenas de un pasado, de una educación en donde los sentimientos jamás se anteponen y son muestra de debilidad. Por más que intentó contener las lágrimas, éstas se hicieron presentes. Terence se levantó y le ofreció su pañuelo. Su padre lo tomó, se paró y lo abrazó. Fue correspondido con una serie de palabras. Padre, me dolió tu indiferencia y que jamás me hayas defendido de tu esposa, pero siento en el corazón que tus disculpas son sinceras. Por mi hijo que viene en camino, te perdono. Candy salió de la estancia, les dejó su espacio. Ella no tenía nada que hacer ahí. En lo que ellos platicaban, se dirigió al despacho, tomó un estilógrafo y papel. Escribió una carta para la señorita Pony y la hermana María.
Escribo como todas las semanas. El teléfono no me permite platicarles todo lo que hago y me sucede. La ventaja de redactar en un papel es que las palabras en ella jamás se las llevará el viento, y este día quedará plasmado para la posteridad. Hoy nos ha visitado el padre de Terry. Me hubiera gustado que viera la expresión de ellos dos. Le puedo asegurar que en estos momentos se están reconciliando. Tenía razón, señorita Pony. Si no nos arriesgamos, jamás sabremos que nos encontraremos a la vuelta de la esquina. Venir a Inglaterra fue la mejor decisión que hemos tomado. Ya no tenemos esos sinsabores del acoso y desconfianza. Si antes era feliz con él, ahora soy completamente dichosa. He recuperado la seguridad, el desenvolvimiento social que había perdido, a amar sin miedo. Todo gracias a mi esposo. Es por ello que al notar su melancolía, cuando hacíamos nuestros paseos diarios en Escocia, me di a la tarea que reconociera que extrañaba a su padre, muy por encima de lo que habían vivido. He tenido la oportunidad de tratarlo y puedo decirle que ha cambiado. No es la persona que un día Terry me platicó. Por ahora puedo afirmar que mi hijo nacerá bajo el seno de una familia unida y sin rencores. Eso es lo que deseo. Sé lo que les pasa por la mente. El reencuentro entre los padres de Terry. Confío que al menos tengan un trato de cordialidad. Con ellos no puedo entrometerme, pero sé que mi hijo será la clave para que ambos puedan convivir sin reclamos ni reproches. Al terminar de escribir, guardó la carta en un sobre y lo selló. Una paz invadía su corazón. Era el momento de salir del despacho e ir a la cocina a recalentar lo que la señora Smith había preparado. Se tocó el vientre. Muchas cosas buenas le había dado la vida a pesar de las maldades de Susana. Marilyn y la misma Lisa le habían hecho. Sin ellas no estaría embarazada, en Inglaterra y en una eterna luna de miel con su esposo. Benditos sus padres por haberla abandonado en el mejor hogar del mundo. En el camino se encontró con padre e hijo, se veían serenos y relajados. Los invitó al comedor, pero Terry le dijo que ayudaría a servir. Richard decidió participar con esa labor. La última vez que lo había hecho fue con la mujer que a pesar del tiempo todavía amaba. 3 meses habían pasado. El semestre había concluido. Candy había obtenido excelentes calificaciones. La futura doctora no aceptó que se le diera un reconocimiento ante la comunidad estudiantil. Era evidente que era de dominio público el parentesco con la familia Harley y Granchester no deseaba que se hiciera un mal comentario sobre la supuesta influencia de ambas familias, o por ser la viva imagen de una mujer que estudia en estado de gravidez cuando era mal visto. Con paso lento se dirigió a la dirección a solicitar un año sabático. Siempre fue ella. El estatuto del alumno indicaba que era posible siempre y cuando cubriera los requisitos de admisión. Candy no dejaría a un lado su carrera. Llevaba más de la mitad del recorrido. Seguiría estudiando desde casa y estaría pendiente de las actualizaciones y avances médicos. Llenó las formas y una carta compromiso. Estaba hecho. La rubia suspiró. Al fin tendría tiempo para ella misma. No quería sonar perezosa, pero deseaba tomar una siesta en las tardes después de realizar las caminatas que tenía planeadas hacer. Luego prepararía ella misma la cena de Terry. Por supuesto que estaba incluida su suegra. Esa misma semana llegaría a Southampton. Ansiaba poder abrazarla e ir juntas de compras para acondicionar la recámara del bebé. Solo eso hacía falta. Lo demás estaba listo. Tenía demasiada ropa y juguetes, regalos por parte de Annie y el duque. El duque iba a ser un abuelo muy consentidor. Iba a visitarlos cada 15 días o iban a cenar en algún restaurante de prestigio. Cuando les tomó un poco más de confianza para ofrecerles un regalo, les dijo que deseaba acondicionar la recámara del bebé, ya que había visto que estaba vacío. Ellos guardaron silencio por un momento. Estaban sopesando el modo en que le dirían que Eleanor se haría cargo de ello. Candy tomó la palabra. Richard, sería un honor para nosotros, pero Eleanor se adelantó a tu petición en el momento en que le dimos la noticia de que sería abuela. Mejor obséquiele a nuestro hijo una carriola. Terry y yo no nos hemos puesto de acuerdo en la elección de alguna. Confiamos en su buen gusto en cuanto a modelo, precio y calidad. De acuerdo. Personalmente me encargaré de escoger la mejor carriola. Mi nieto tendrá lo mejor, incluso los mejores colegios, tutores.
siempre y cuando ustedes permitan eso y los paseos que le daré. Padre, todavía es muy pronto para hacer ese tipo de planes, pero lo que sí te podemos decir que esta es tu casa y puedes visitarnos las veces que desees, jugar con el bebé, incluso cuidar de él en caso de que Eleanor no pueda o ya no esté con nosotros. Hemos aprendido a vivir del presente. El futuro lo vemos conforme la marcha ya que es inexistente. Así es, Richard. Terry y yo nunca imaginamos regresar a Londres. Fue una decisión momentánea. Estábamos establecidos en América y en un abrir y cerrar de ojos esperábamos un hijo y en nuestro nuevo hogar. No fue fácil empezar de cero, pero nos hizo más unidos, felices y bendecidos. Aquí dejamos un pasado y nos hemos reconciliado con ella. Usted nos hacía falta para ser una familia completa. Candy tomó la mano de su esposo mientras decía esas palabras. El duque escuchaba y analizaba la conversación de ellos. No había sarcasmo ni doble intención en lo que querían decir. Podía apostar que Candy había hecho cambiar a su hijo y no podía negar que ella también había influido en la toma de decisiones de él. He aprendido mucho de ustedes. La vida me ha dado una segunda oportunidad y creo que para poder sentirme bien conmigo mismo tendré que hacer las paces con ella. Para Richard era difícil tocar ese tema. Deseaba tener información sobre el arribo de Eleanor. Un poco titubeante preguntó por ella. Llegan 2 días a las 7 de la mañana. El chofer de los Harley nos acompañará en uno de los vehículos para que transporte el equipaje. Se hospedará con nosotros. Estará en casa el tiempo que ella lo considere necesario. Se ha ofrecido a cuidar de Candy y el bebé. Gustosos aceptamos. Padre, ella también desea recuperar el tiempo perdido y, al igual que tú, quiere canalizarlo con nuestro hijo. No te pido que sean amigos, pero al menos deseo que tengan una relación cordial. Me alegro que hayas tomado esa decisión. Estoy seguro de que mi madre también hará lo mismo. Ella es una gran mujer. La velada en casa de los Granchester terminó tarde. Richard platicaba las andanzas de Terry. En ocasiones el actor se sonrojaba y Candy reía abiertamente, la cual contagiaba a los presentes. Ellos le contaron cómo se conocieron y la percepción que tuvo cada uno sobre el otro. Ni Terry ni Candy ahondaron lo que sus almas padecían en ese momento. Solo contaron lo más agradable de ese encuentro. Sí, recordar era vivir y vivir era maravilloso, sobre todo con la persona amada. Ellos eran felices. Lo denotaban en cada poro de su piel. Así como un día Richard Granchester amó a una actriz americana y que jamás había olvidado. Si por Candy fuera, saltaría gritando: ¡Señorita Baker! ¡Señorita Baker! ¡Bienvenida a Londres! Su vientre de 8 meses apenas si la dejaba respirar. Realizaba ejercicios prenatales, pero aún así la agotaban. Terry la sostenía de su cintura. No fuera a ser que su impulsiva esposa trastabillara de la emoción al moverse tanto con un pañuelo en la mano. Eleanor, a lo lejos, ya los había divisado. Inconfundible no reconocer a ese par de enamorados que no les importaba el que dirán. El viaje se retrasó por el mal tiempo. Eran las 9:15 de la mañana. A pesar de que la neblina se había despejado, se sentía el frío invernal a pesar de ser febrero. La diva levantó el cuello de su abrigo para mantener el calor corporal. Sacó una pañoleta colorida con la intención de hacerse notar. Al igual que Candy, deseaba gritar el gusto de estar cerca de ellos. Los había extrañado en demasía. Candy se adelantó. Se notaba ansiosa. Caminó entre la gente para estar cerca en cuanto bajara su suegra. Ella nunca cambiará. Me gusta como es. Tan espontánea y natural con la gente. Simplemente manifiesta a su modo el afecto que les tiene a los que ama. Terry recordaba la visita de la familia de Albert y Esther en la Navidad pasada. Le sobraba energía a pesar de su estado. Ella lo recibió con los brazos abiertos. No olvidaría esa fecha, sobre todo la de la caracterización de Santa en la presentación de la pastorela que Annie organizó para el orfanato al que prestaba caridad. Los niños le gritaban a Santa que tuviera cuidado con el travieso del diablo que quería robarle los regalos del niño Dios. Terry hacía su personaje vestido de rojo completamente. Amenazaba a Santa de amarrarlo al igual que a los Reyes Magos si no entregaba los juguetes y el trineo. Candy, vestida de rojo y con larga barba, se tocaba la panza a la altura del ombligo cuando reía un «jo, jo, jo, jo».
diciendo que mientras existiera la magia de la Navidad, jamás dejaría de dar felicidad a todos los niños del mundo. Santa salvó a los Reyes Magos del Oriente. Los niños recibieron sus regalos por parte de los Cornwell y Granchester, mientras Richard y William firmaron un convenio para hacer unas mejoras al lugar. Las buenas damas que dirigían el lugar y Annie agradecieron el gesto de sus benefactores. Fueron cortas las vacaciones de la familia de su esposa. Los demás días lo complementarían cuando naciese el primogénito del matrimonio. El transatlántico atracó a puerto. Los marinos acomodaron la rampa para el descenso de los pasajeros. La elegante dama bajó con prisa con una amplia sonrisa. Ambas mujeres se abrazaron. Eleanor no pudo contener las lágrimas. Terry se unió a ellas. Mientras el actor abrazaba a las dos mujeres de su vida, Richard Granchester miraba a la distancia con unos binoculares aquella escena digna para ser plasmada para la posteridad. Se secó un par de lágrimas. Por primera vez en su vida, maldecía el hecho de no haber defendido el amor que le tenía la actriz. Quizá en ese momento de ese encuentro familiar, él estaría en ese lugar. Continuará.